Bueno, entonces, nosotros creo que nos quedamos la clase anterior en... no sé qué pasa con esto que no puedo. A ver, vamos a pasar esto. A ver, ¿qué pasa? Bien. Entonces, la clase anterior nos habíamos quedado en la clase de esterilización y nos faltaba completar algunos conceptos. Y además habíamos quedado en, en repasar el trabajo práctico número 3 para ir avanzando en el punto número 2, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a ver si podemos hacer hoy. Entonces, ahí vamos. Yo creo que esto lo habíamos visto. A ver, habíamos visto... Sí, ahí estábamos por el tema de UHT. Bien. Entonces, creo que podemos empezar, ¿les parece? No sé si entrará alguien más. ¿Empezamos entonces? Bien, entonces, volviendo al último temita que nos quedaba de esta clase, era la esterilización por ultra alta temperatura, y en este caso es obviamente un sistema continuo en donde acá vamos a tratar por UHT solamente aquellos alimentos que puedan ser bombeados, ¿no? En general. Vamos a ver ahora que este puede ser realizado de dos maneras. El UHT puede ser indirecto, que es un calentamiento con intercambiadores de calor o de placas o intercambiadores de calor tubulares. Obviamente en este caso va a ser el calentamiento a través de una pared, porque es indirecto, y el vector de calentamiento va a ser obviamente vapor. Y en el caso de el calentamiento directo, también va a ser un calentamiento por vapor, pero en este caso va a ser por contacto directo con el alimento. Es decir, que el alimento va a tener contacto con dicho vapor, por lo tanto ese vapor, creo que ya lo comentamos, tiene que ser un vapor de calidad adecuada, porque puede, si no, incorporar algún tipo de componentes no deseados en el alimento. Entonces, decíamos que los procesos directos de esterilización UHT se pueden realizar por inyección de vapor en el producto, que es la uperización, o por inyección del producto en vapor, que es el método de infusión. En este caso estamos viendo un UHT indirecto, en donde vemos que acá el producto, sí, donde tenemos acá el producto, se bombea, ¿sí? Se realiza obviamente todo el proceso de calentamiento, y luego se realiza el calentamiento por vapor, dijimos, hasta llegar a la temperatura, se realiza el mantenimiento, y acá tenemos una válvula de desvío en caso de que haya habido algún tipo de inconvenientes. Si esto no es así, el alimento sigue el proceso y se enfría, ¿sí? Contra el producto que está entrando. A ver, y luego se termina de enfriar por agua fría. Bien. Entonces, en este caso estamos hablando de UHT indirecto. En el caso del UHT directo, vamos a ver, voy a ver si puedo poner pantalla completa esto, a ver. Ahí vamos. En el caso del UHT directo, vamos a ver que tenemos que el producto, ¿sí?, no esterilizado va a entrar previamente al proceso de esterilización directa
en una fase de precalentamiento hasta una temperatura de 75 a 80 grados centígrados. Luego, digamos, se realiza una presurización y se inyecta este vapor a una temperatura, obviamente a una presión, para que tenga una temperatura de 150 grados centígrados, en donde lo que se contempla aquí es que el producto, para calentarse prácticamente en forma instantánea a esa temperatura, se va a diluir aproximadamente un 10%. Luego, lo que sigue es una cámara de expansión o de expansión flash, que se denomina, en donde el producto sí, se enfría y digamos, se produce una expansión flash y se elimina un 10% del vapor incorporado en la operación anterior, y luego se realiza un envasado aséptico, ¿sí? No es un enfriamiento acá, necesariamente por esta expansión flash va a seguir con una cierta temperatura dependiendo de la forma de envasado aséptico. Bien. Obviamente los tiempos estos de residencia son muy bajos, ¿sí? No la puedo pasar así, voy a volver atrás. Así que en este caso estamos viendo este diagrama en donde tenemos inyección de vapor en el producto. La diferencia con el siguiente es que el producto se inyecta en una cámara de vapor, y en este caso, ¿sí?, vemos prácticamente es un proceso muy similar, y vemos que la diferencia entre digamos, el perfil de temperatura del UHT directo e indirecto es muy importante. Vemos que primero, decíamos, se enfría hasta 75-80 y luego se inyecta el vapor, ¿sí?, por unos pocos segundos, y posteriormente se va a producir la expansión flash hasta una temperatura, dijimos, no totalmente baja, y luego se produce el enfriamiento luego del envasado. En algunos casos el envasado se hace en esta etapa en donde todavía el alimento no ha llegado a muy baja temperatura. Perdón, me pasó. Bien, en el otro caso decíamos del UHT indirecto, entonces las temperaturas, fíjense que el perfil es distinto y tarda mucho más, ¿sí?, en alcanzar la temperatura del proceso. Igualmente alcanza temperaturas por debajo de alrededor de 140, y de esta manera se realiza el proceso de esterilización. En el caso de la esterilización por ultra alta temperatura, habíamos comentado ya varias veces que tiene varias ventajas. Es un proceso obviamente continuo, eso reduce la mano de obra, o en realidad es una mano de obra más especializada la que se necesita en el caso de UHT, porque luego de la esterilización va a venir un proceso de envasado aséptico. ¿Qué implica el envasado aséptico? Nosotros tenemos el producto estéril y nosotros tenemos que envasarlo en un envase que también ha sido esterilizado. Este proceso, ¿sí?, de envasado puede realizarse en envases de hojalata o de otro material, o de materiales que se pueden termoformar también, o también se pueden envasar en lo que se denomina Tetra Brick, que es un proceso en donde el envase se va formando por un laminado que está formado por varias capas de cartón, aluminio, polietileno, y de esta manera el envase se esteriliza tanto en un caso como en otro. Se utiliza generalmente peróxido de hidrógeno al 35%, a una temperatura de aproximadamente 80 grados, y luego estos envases, luego de hacer el tratamiento químico, o en algunos casos se agrega, o sea, se enjuagan con agua estéril, en otros casos directamente con aire caliente se eliminan, o sea, se eliminan los restos de la solución de peróxido
de hidrógeno, y luego se produce el envasado del producto estéril. Es decir, todo este proceso se debe realizar en un equipo similar al que tenemos acá, en donde toda la atmósfera es aséptica, por lo cual todo, digamos, toda la cañería por la cual va a circular el alimento tiene que ser previamente esterilizada, y estos tratamientos generalmente hay, digamos, para evitar para evitar que haya, ay, no me sale la palabra, bueno, haya restos de alimentos, se hace una sanitización del equipo adecuado y luego se esteriliza a temperaturas de 130 grados centígrados con vapor durante 30 minutos. Todo el equipo, todas las cañerías, por donde va a circular el alimento estéril, y toda la atmósfera previamente a que comience un envasado séptico ha sido tratada de tal manera que tenemos en los equipos aire estéril que se inyecta a presión de tal manera que hay una atmósfera positiva, es decir, que no entra nada de aire contaminado a la zona de envasado, y obviamente estos equipos representan un costo más alto, pero todas las ventajas que tiene el tratamiento de ultra alta temperatura, en el sentido que nosotros tenemos tratamientos a muy altas temperaturas, cortos tiempos, que protegen, sí, toda la calidad organoléptica del alimento, y de esta manera la calidad es mucho mejor, se evitan mayormente, es muy utilizado en leche, y se evitan mayormente los problemas que tienen el tratamiento de la leche a muy altas temperaturas, que genera olores a cocido y procesos no deseados, de tal manera que este proceso, que digamos no tiene tantos años como el otro, pero genera productos de mejor calidad. Bueno, entonces terminamos con esta parte, pero nos quedaba nosotros revisar, ¿se acuerdan que habíamos visto el trabajo práctico número 3 y nos quedaba ver si habían podido, ¿sí?, realizar el ejercicio? Entonces vamos a repasar el ejercicio número 2 antes de salir de esta presentación, que recordemos que era un ejercicio en donde se planteaba el tratamiento térmico en 3 equipos distintos. Y en cada equipo había un perfil de tiempo y temperatura, que en el trabajo práctico figura en el anexo, y entonces nos pedía, ¿sí?, que eligiéramos cuál tratamiento era más adecuado para cumplir la letalidad establecida para el microorganismo de referencia y para conservar mejor la vitamina B1 y la clorofila, que aparentemente acá son 2 parámetros de calidad del alimento que estamos viendo. Y dice, bueno, para resolver, utilice la hoja de cálculo que yo ya les había enviado. Entonces, vamos a ver, ¿alguno de ustedes pudo realizar este ejercicio? ¿Qué les parece que sería lo primero que tendríamos que hacer para arrancar con esta pregunta que nos hacen? Tendríamos que conocer, ¿sí?, cuál sería el tratamiento de esterilidad para el microorganismo de referencia, ¿sí? Entonces, acá tenemos que nos dan una carga inicial, o sea, el número inicial de contaminación de la materia prima, que dice que es de 10 unidades formadas de colonia por envase. Y el número final, ¿sí?, sería de 10 a la menos 5, ¿sí? Entonces me dice calcular el grado de reducción N, ¿sí?, para el microorganismo de referencia, ¿sí?, que posee un tiempo de reducción decimal de 7,5 minutos. Esto es un tiempo D a 121 muy alto, es de 7,5 minutos, y dice que para reducir a la décima parte es necesario
para reducir a la décima parte de, o sea, me está indicando el valor de Z, es necesario elevar 10 grados centígrados la temperatura. O sea que este microorganismo de referencia va a tener un D a 121 de 7,5 minutos, ¿sí? Y un Z de 10. Y acá lo que me pide es que reduzca la carga inicial de 10 a la 1 a 10 a la menos 5. O sea, acá me está pidiendo que haga, entonces, ¿cuántas reducciones logarítmicas serían? N sería igual al logaritmo de N0 menos el logaritmo de N final. El logaritmo de N0, ¿qué sería? Sería 1, ¿verdad? Menos el logaritmo de N final sería menos 5. O sea que serían 6 reducciones logarítmicas, ¿sí? O sea que tendríamos que calcular que el tiempo necesario a 121 sería 7,5 por 6, ¿verdad? O sea que el tiempo requerido, el F0, porque estamos hablando de temperatura de 121 y estamos hablando de un microorganismo que tiene un Z igual a 10, así que podríamos hablar de un F0, sería de 7,5 por, dijimos, 6. Es decir que para obtener la esterilidad, en este caso, nosotros tendríamos que hacer un tratamiento a 121 grados centígrados de 45 minutos. ¿Bien? Bueno, entonces ahora me dice, bueno, ¿cuál de estos procesos, ¿sí? Realiza mejor este proceso de destruir el microorganismo? O sea, que tendríamos que ver si el proceso me da un F equivalente a este que yo necesito, y cuál de los procesos reduce menos la vitamina B1 y la clorofila. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Yo estoy haciéndolo, pero no sé si alguien ya lo ha realizado porque no me contesta si lo pudieron hacer, ¿sí? Si lo pudieron hacer, díganme, entonces continuamos con el siguiente tema. O si les parece, continuamos haciendo el ejercicio. ¿Qué les parece? Yo no lo pude hacer, profe. Entonces lo hacemos. Bien. Entonces, vamos a realizar el ejercicio y acá entonces nos venimos a la hoja de cálculo y lo que hacemos, lo primero que hacemos es calcular el primer proceso, ¿sí? Que era, a ver, ¿qué tenemos? El primer proceso el anexo, tenemos en el anexo de la tabla A, este es nuestro primer proceso, ¿sí? Entonces, vamos a copiar y vamos acá. Bueno, yo ya lo había pegado y había puesto un Z de 10 y una temperatura de referencia de 121. Y acá me muestra la evolución de la temperatura en el punto frío y acá me muestra la letalidad acumulada, ¿sí? Que sería el F equivalente. Y acá me dice que el F equivalente es de 45 minutos. Es decir, que este proceso, ¿sí? El primer proceso que estamos analizando, cumpliría, ¿sí? Con el F requerido que habíamos visto, que era de 45 minutos. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ver en este primer proceso qué pasa con la vitamina y la clorofila. Para averiguar eso, vamos a ver que, a ver, acá, dice que para la vitamina B1, ¿sí? El D121 es de 141 minutos y el Z es 25, ¿sí? Mientras que para la clorofila el Z es 65. Entonces vamos a ver primero qué le pasa a esta vitamina B1, cuyo D a 121 es 141 minutos, y vamos a ver luego la clorofila. Entonces lo que hacemos acá es venir a la tablita y en vez de un Z de 10, vamos a calcular un Z de, como dijimos recién, 25. A ver. Bueno, no lo puedo hacer, vamos a hacer acá. Vamos a hacer de 25.
Bueno, entonces acá le decimos que nos calcule, ¿sí? Le decimos que nos calcule el proceso y vamos a ver que acá, ¿sí? Me dice que el, digamos, el F acumulado, ¿sí? Es, uy, bueno, un momento, ¿qué pasó acá? Vamos a aumentar esto para que vean bien. Bien, entonces acá me dice que este proceso me realiza un F equivalente a haber mantenido a 121 grados centígrados el producto durante 17,14 minutos. ¿Sí? Entonces, acá, ¿sí? Yo lo que tengo que ver es, nosotros sabemos que el D de esto sería la vitamina B1, era, ¿cuánto era? A ver si lo veo otra vez, era 141 minutos, entonces yo veo que N, es decir, cuántas reducciones realizo, ¿sí? Tratando este producto durante 17 minutos a esta misma temperatura, y ahí calculo cuánta sería la pérdida entonces de la vitamina B1. ¿Sí? Entonces ustedes vayan anotando esto, ¿sí? El valor para entonces este sería para el proceso A, para la vitamina B1, ¿sí? Tendríamos un F equivalente de 17,14 minutos. ¿Bien? Ahora vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Para la clorofila, que tiene un D121 de 12,8 minutos y un Z de 65. Entonces ahora nos venimos acá y le ponemos acá, ¿sí? 65 y vemos qué nos da. Bien, entonces. Cuando nosotros le ponemos el Z de 65 con una temperatura de referencia de 121, vemos que el F de este proceso a 121 para la clorofila es de 14,44 minutos. Es decir, es como si yo hubiera mantenido, ¿sí? Ese producto para la clorofila y que me produce un tratamiento de 14,44 minutos a 121 grados centígrados. Entonces anoto ese valor y de ahí calculo cuál sería, sabiendo que el tiempo de tratamiento es 14,44 minutos, que el D a 121 es de 12,28 minutos, ahí calculamos cuál sería la pérdida. ¿Sí? ¿Está claro esto que estamos haciendo? ¿Hay alguien que tiene alguna duda? ¿Puede repetir lo último, profe? Bien, o sea que lo que estamos haciendo ahora es calcular para cada uno, ¿sí? De estos atributos de calidad que me piden, que es la vitamina y la clorofila, cambiando el Z correspondiente a cada uno de ellos, porque como decíamos, ¿se acuerdan? El Z me está indicando la sensibilidad que tiene cada uno de estos componentes del alimento, en este caso los atributos y los microorganismos, a los cambios en la temperatura, ¿sí? Es decir, que si vemos que tiene un Z de 25 la vitamina 1 y vemos que tiene un Z de 65 la clorofila, estas dos son muchísimo menos sensibles a los cambios de temperatura que los microorganismos. Es decir, los microorganismos son muy sensibles, ¿sí? A los cambios de temperatura, mucho menos, o sea, son mucho menos termodependientes o sensibles a las temperaturas, la vitamina B1 y la clorofila. Entonces lo que hacemos, ¿sí? Es calcular este perfil de temperatura, cómo afecta a la vitamina B1 y a la clorofila, y para saber cómo la afecta, le ponemos que el Z, ¿sí? Para calcular la letalidad o la destrucción acumulada que me produce este perfil de tiempo y temperatura para la clorofila, lo calculamos de esta manera. Conociendo, ¿sí? el tiempo,
¿sí? a 121 equivalente de este proceso, que sería, por ejemplo, en este caso, 14,44 minutos, ¿sí? Entonces ahí vamos a calcular el N para, o sea, lo que nosotros destruimos, o si quieren también calcúlenlo como habíamos hecho anteriormente. ¿Se acuerdan que habíamos calculado en el último punto como el C? Lo pueden hacer de cualquier manera. Pueden calcularlo como C o como N, conociendo si este F o este tiempo equivalente. ¿Se entiende? O sea, si ustedes calculan como el número de reducciones logarítmicas que se producen, también lo pueden hacer así, como quieran. De tal manera, lo único que tienen que hacer es demostrar si cuánto fue la degradación de la vitamina B1 y de la clorofila con este tratamiento. ¿Se entiende? Lo pueden calcular como N, lo pueden calcular como C, como M, lo pueden calcular como la tasa que habíamos visto de destrucción. ¿Sí? ¿Hay alguna duda al respecto? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Entonces ahora lo que seguimos haciendo es el siguiente proceso, que sería este que está en la tabla B, ¿sí? Que vamos a ver que tiene este otro perfil de tiempo y temperatura. Lo copiamos, ¿sí? Y lo colocamos acá en esta hoja de cálculo. Entonces vamos a borrar el anterior, ¿sí? Y vamos a pegar, perdón, a ver si lo puedo borrar así. Bueno, no lo puedo borrar así. A ver, lo vamos a pegar. ¿Qué pasa con esto? Bueno, entonces ahora le vamos a pegar el nuevo perfil, ¿sí? Que habíamos copiado. Bueno. Espérense que se me borró. A ver. Como verán, no me pudieron arreglar el teclado de esto porque no lo tenían, lo que consiguieron, así que vamos a tener que seguir esperando a que esta máquina funcione bien, pero bueno. Acá, entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular, entonces, para el microorganismo. El microorganismo tiene un Z de 10, así que volvemos a calcular para el microorganismo, ¿sí? ¿Cuál es el proceso ¿sí? Que se realiza en este segundo equipo? Y acá tenemos que para el B, ¿sí? También, ¿sí? Fíjense que para el B también me da que el proceso a ver, ¿está bien? Sí. Este segundo proceso también me da un F, ¿sí? Equivalente a 45 minutos. Es decir, que estaría cumplimentando con lo que pedía, ¿sí? este ejercicio. Pero vamos a ver qué pasa para la vitamina B1, que tenía un Z de 25, ¿sí? Y ahí vemos que nos da. Y en este caso, ¿está calculando bien esto? Me está dando lo mismo que el anterior. A ver, ¿qué pasa? ¿Yo puse bien? No, capaz que, espérense que me equivoqué y en vez de copiar, copié el mismo proceso que tenía, que era perdón. Me estoy dando cuenta que lo que yo había copiado, o sea, lo primero que hicimos era de la tabla B, es decir, al proceso B. Ahora lo que tenemos que copiar es de la tabla A. ¿Sí? Así que todo lo que hicimos recién era de la tabla B. ¿Sí? O sea, volvamos para atrás de nuevo y peguemos la tabla B. ¿Sí? Entonces, ahora me da así, ahí me está dando bien. Entonces vamos a volver a calcular, ¿sí? Para el microorganismo, ¿sí? Que era con un Z de 10. Fíjense, acá, que sería en realidad el equipo A, yo me había equivocado, recién había pegado el equipo B, me da, ¿sí? Un F, ¿sí? Equivalente a 65. Es decir,
en este equipo es como si el microorganismo hubiera sido tratado durante 65 minutos, ¿sí?, a 121 grados centígrados. Y yo lo que quería era que se tratara durante 45 minutos. Es decir, que lo primero que estoy viendo acá, que en este proceso para el microorganismo tiene un exceso, ¿sí?, de tiempo equivalente de tratamiento. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? O sea que ya desde ya, entre el anterior que veíamos que cumplimentaba 45 minutos para el microorganismo, y este que cumplimenta 65 minutos, obviamente el proceso anterior es el más adecuado. Pero igualmente vamos a ver acá qué es lo que pasa para la vitamina B1, le colocamos un Z igual a 25, y vemos que para la vitamina B1 con Z igual a 25 es como si yo la hubiera mantenido durante 26,57 minutos, ¿sí?, a 121 grados centígrados. Obviamente ya a simple vista vemos que en el anterior esto me daba 17 minutos y acá me está dando 26. O sea que este tratamiento obviamente va a producir mayor termodestrucción que el anterior para la vitamina. Acá ahora vamos a ver qué pasa con la clorofila, ¿sí? Con la clorofila vemos qué pasa y vemos que para la clorofila la pérdida es 25,07, que me parece que también es mayor que la del proceso anterior. Están ustedes, obviamente después si quieren lo realizan ustedes mismos y van copiando los valores en su ejercicio, ¿no? Y si no, cópienlos ahora que lo estamos haciendo juntos. El último proceso que me falta calcular, ¿sí? O sea que para esta tabla A que hicimos para el microorganismo, entonces calculamos para el microorganismo, para la vitamina B1 y para la clorofila. Ahora vamos a ver el último proceso, ¿sí? Fíjense que este proceso empieza con 30 grados centígrados, ¿sí? Es un proceso que llega a 121, vamos a ver qué es lo que pasa con este proceso. A ver si nos da datos distintos del anterior. Entonces pegamos acá y vamos a tener que tirar esto para abajo porque no nos alcanza. Bien. Entonces, acá tenemos que en este proceso, ¿sí?, vamos a hacer para el microorganismo primero, que tenía un Z igual a 10, vemos el proceso, y acá vemos que nos representa un F equivalente a 50,62. O sea que el primero, que era de 45, el segundo era 65, y este es de 50,62, si vemos desde el punto de vista del microorganismo, el primero que vimos, que es el de la tabla B, es el que se acerca más a lo requerido. Vamos a ver ahora qué le pasa, ¿sí?, a la vitamina. Ponemos la vitamina, que tiene un Z25, y acá el F, ¿sí?, del proceso es de 53,95. Es decir, es como si hubiera mantenido, ¿sí?, a la vitamina B1 durante 53,95 minutos a 121 grados centígrados. Y este también es un valor superior, me parece, que el de los otros dos anteriores. Y acá tenemos el valor de, vamos a poner 65, y vamos a ver cuánto me representa. ¿Calculó? Sí. Para entonces la clorofila me representa un valor de tratamiento equivalente de 61,97. O sea que este proceso que tiene este perfil de tiempo y temperatura es como si la clorofila se hubiera mantenido durante 61,97 minutos a 121 grados centígrados, que es la temperatura de referencia. Todos estos datos, o sea, a simple vista ya nos estamos dando cuenta que el primero, el que hicimos nosotros, que en realidad es el de la tabla B,
es el proceso que cumplimenta mejor, ¿sí? Porque realiza un F para microorganismo de 45 minutos y la pérdida de los dos componentes que tenemos acá es menor. Así que esa sería, digamos, obviamente ustedes completan, digamos, el cálculo en su trabajo práctico, pero esto cumplimentaría entonces el ejercicio número 2 de este trabajo práctico. Entonces estamos hasta acá. En este número 2, ¿sí? Completaríamos de esta manera el ejercicio número 2. Y ahora nos quedaría, ¿sí?, otro ejercicio más, que es el número 3, que es el que vamos a empezar a ver ahora, ¿sí?, con esta clase, que es la clase número 14, que se las voy a mandar ahora en un ratito, para que la tengan, porque estas no se las envié, y que habla sobre conservas enlatadas, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver, ¿sí?, específicamente conservas enlatadas, que sería un proceso en el cual estamos hablando de un proceso de un alimento enlatado, es decir, envasado previamente al tratamiento térmico, y el enlatado, la fabricación de conservas alimenticias enlatadas, se basa en la aplicación de un tratamiento térmico entonces que produzca la esterilización comercial en un envase hermético que prevenga la recontaminación una vez procesada. Entonces, ¿podemos pasarla? No. Bueno, vamos a ir así. Entonces, ¿cuáles son en general, ¿sí?, los esquemas que se realizan de las operaciones o el flujo de las operaciones de las conservas enlatadas? En general, los métodos de producción van a variar, ¿sí?, dependiendo del producto que nosotros estemos realizando, pero en general, ¿sí?, la metodología o el flujo más utilizado responde a lo que tenemos nosotros acá. Primero sería la recepción de la materia prima, que previamente fue recolectada, estamos hablando de frutas y hortalizas, y ahí se realiza un control, ¿sí?, un control y una selección, en donde se hace una recepción del producto. Luego se hacen tratamientos preliminares, esto dependerá de lo que estemos procesando. En este caso tenemos un lavado, pelado, ¿sí?, troceado si fuera necesario, y luego viene el proceso de escaldado, que como vimos anteriormente, el proceso de escaldado tenía una serie de